Es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Ajá, todos seguramente recordamos esas comiquitas, como les dicen, dibujos animados, estas series, estos contenidos incluso que veíamos desde muy pequeños y algunos nos marcaron y otros nos dejaron pues otros mensajes. Estos contenidos generalmente cuando hacemos este análisis de códigos, de color, de velocidad, o sea, hay una cantidad de elementos que se han sumado, de hecho, con todo este auge de la tecnología, de las plataformas digitales, con el análisis incluso sobre estos contenidos, que nos hace verlos incluso ahora de otra forma. Y actualmente hay parte de estos contenidos, de estos dibujos animados, de estas comiquitas, que tienen unos mensajes que tú dices, esto no es para chamos. No son tan inofensivos, No. tan inofensivos como creemos, porque dejan mensajes incluso de carácter sexual, de la violencia, ahora con la diversidad de género, que si bien es cierto es una realidad, pero los chamos no están en ese momento de discernimiento para saber qué es bueno o qué es malo. O sea, es una cuestión a veces de saber en qué momento le damos estos contenidos a nuestros hijos y que en ese momento de ver las series animadas, ellos están en el modo pasivo y están recibiendo toda esa información. Y muchas veces sucede que los dejamos solos frente a una pantalla, expuestos durante muchas horas y no estamos conscientes de cuáles son los mensajes y los valores que están percibiendo que pueden modelar de manera positiva o negativa su conducta. Algunos incluso no solo con todos estos mensajes que bueno pueden transmitir algunos valores, el tema de la violencia, el tema de cierto contenido obviamente que no está adaptado para estas edades, sino que toda esa velocidad, todos esos colores lo saturan de alguna manera que el chamo, o sea, ahí entra en déficit de atención, o sea, una cantidad de elementos allí que obviamente vamos a conversar con nuestros invitados, pero antes mostramos el siguiente material de Carla, ¿te parece? Adelante, Carla. Adelante, siempre Carla. nos trae bastante información. Para muchos, nuestra infancia está asociada a alguna comiquita o dibujos animados, como les llaman en otros países. Con los años, estos han cambiado en recursos tecnológicos y temáticos, pero siempre pretendieron mostrarnos una vida dulce y sin malicia, o al menos eso pensábamos. Con el tiempo, al crecer y entender más, descubrimos que estos contenidos no son tan inofensivos. Por ejemplo, en Doraemon, Nobita sufre algunos constantes abusos y bullying por parte de sus compañeros. Estudios recientes señalan que incluso en series tradicionales como Pato Donald hay secuencias de armas y personajes fumando, algo impensable en la televisión infantil de hoy. En Bob Esponja, Bob maltrata a su amigo Patricio hasta sacarle los ojos. En las macabras aventuras de Billy y Mandy, Mandy es la abusadora y Billy es el abusado. Los Simpson y American Dad también muestran contenido controvertido, aunque American Dad está recomendada para mayores de 13 años. Su contenido es considerado demasiado duro por los investigadores: sexismo, violencia, alcohol y sexo. Los protagonistas son alcohólicos, holgazanes y utilizan a sus mujeres como objetos. Este comportamiento, presentado como gracioso y heroico, puede ser malinterpretado por los niños que aún no diferencian bien la ficción de la realidad. Ahora, reflexionemos sobre los contenidos que ofrecemos a los más pequeños. Bueno, eso nos lleva a reflexionar, aunque algunos de estos materiales obviamente ya están clasificados como para gente adulta. Sin embargo, y que no estuvo en este material y es bueno complementarlo, también está la industria de Disney, hay que decirlo abiertamente, pero esto lo vamos a desarrollar en esta conversa tan importante hoy. Mira, ¿no? Y el tema, por ejemplo, ya piezas como más actuales que seguramente en casa ven los chamos más pequeños. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice y pone una edad en la que los niños no deberían, o sea, como un límite donde no los puedes someter a esa edad, obviamente por todos los elementos, por todo el desarrollo de estos chamos en esta etapa, que no los puedes someter a pantallas, a todo este contenido. Y hay muchas de
estas comiquitas que justamente hacen estos estudios en códigos y en todo esto de colores, son tan rápidas que los chamos están así como... Sobresaturado. Sí, claro, y eso genera un descontrol allí de emociones. Te Así estoy es. diciendo lo que yo he visto. Lo que tú has percibido. Mira, vamos a saludar también a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa. Ella también es maestra, seguramente va a tener que dar algunos tips que siempre nos aporta ahí para la conversa. Así es, mira. Y luego de saludar a Whitney, nos vamos a una pausa. Antes, obviamente, les decimos, es momento de publicidad. A regreso estaremos conociendo quiénes nos acompañan el día de hoy y obviamente vamos a introducirnos en todo este tema. Como siempre les decimos, participen a través de nuestras redes sociales, @aldia.tv8, @RogerVillegasTV, @Jocelyn Correa. Ya en un ratico inicio el live para recibir por allí sus mensajes. Momento de publicidad. Y es que con Pago Móvil BDB QR del Banco de Venezuela, tus pagos son al instante. Abre BDB App, escanea el QR y coloca el monto. Así de fácil puedes pagar en comercios, tiendas y restaurantes. ¡Huacata! Porque para el BDB el mayor valor. Eres tú. Ya venimos. Ajá, aquí seguimos con más de Al Día y bueno, ya sin preámbulo, vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy. Adelante. Bueno, y para saber qué mensajes ocultos hay en las comiquitas, tenemos aquí a Andrea Simino. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Sí? Bueno, eso tuvo Su cara dijo que no. Neurocoach y mentora de familia, ¿cómo debe decirse entonces? Chimino. 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 Ah, ¿viste? Está bien, no lo sabía eso. Y José Leonardo Seijas, el profesor universitario, maneja todo este tema de la semiótica y el análisis del mensaje. Vamos a decodificar con él justamente algunos de estos animados que hemos visto. Comenzamos, muchachones, a hablar de este tema, comiquitas, mensajes ocultos, y lo colocamos en signo de interrogación porque además los mensajes que se perciben son distintos dependiendo incluso del nivel de la persona que los reciba. ¿Quién quiere empieza? comenzar? La Andrea, dama, por supuesto. el Adelante. caballero. Dios. Bueno, comentabas en la introducción del programa, Jocelyn, acerca de la velocidad de los contenidos y eso es algo significativamente diferente respecto a lo que nosotros consumíamos, que era el punto de partida de esta conversa. Y es que realmente cuando uno hace el análisis de un programa que sea popular, ves la velocidad en la que se reproducen las escenas. Y otro factor importante es cómo cambian de planos. Es decir, un niño que en este momento está saludando, en menos de un segundo ya está en la entrada de la casa, después ya está en la cocina, en otra área, está haciendo otra cosa, y ni siquiera al cerebro del niño tiempo de procesar todo esto que está ocurriendo. Esta velocidad del contenido además que genera, como tú decías, que los mantiene estimulados, hiperestimulación. No hay nada en el mundo real que se desarrolle de esta manera. Entonces, Ok. para el cerebro del niño es un estímulo que nada en el plano natural va a poder igualar. Y ahí nos encontramos esta dificultad de que cuando el niño se desconecta de la pantalla, ¿qué pasa? Está aburrido. Y es incesante, estoy aburrido, mamá, ¿qué hago? Y es cuando uno dice, bueno, pero ¿y qué más hago? A ver, ¿hay mensajes o no hay mensajes ocultos en las comiquitas, en los dibujos animados? Yo pienso que más allá de los ocultos es que ahora son explícitos. Anteriormente hablábamos de eso, de no, mira, pero es que esto está allí así como para que lo vea el que realmente se detenga a estudiarlo, pero hoy día no, ni siquiera pasamos por eso. Ya hay mensajes que son evidentes de cambiar los roles dentro de la familia, de los tipos de familia incluso, La de violencia que está... el nivel de violencia. Comentaba en el video de Carla que, por ejemplo, en algunos antiguos se documentaba el consumo de algunas sustancias que hoy en día ya sabemos que no son saludables. Pero claro, estamos hablando de una sociedad de 1931, por ejemplo, que normalizaba este tipo de cosas. Hoy en día normalizamos otras. Y eso es lo que a nosotros en este momento nos está causando alarma. Particularmente va sobre los contenidos de violencia, acoso, familias diferentes, roles sociales distintos, dando papeles diferentes a los que estamos habituados al hombre y a la mujer. Y esto es lo que nos está causando pues esta alarma. Pero más que contenidos subliminales, son como supraliminales. Los estamos viendo. Sí, ya es muy evidente. Pues. Exactamente. Incluso ellos mismos a veces nos hacen preguntas de, ajá, o mi ¿Dónde hijo, viste eso? no, pasa que mi hijo, mira, ya lo tengo alarmado que me dice,
mami, esto dijo tal cosa. Y yo, sí, tú lo escuchaste, ¿verdad? Sí, pero ya ahí está como alerta a ciertas cosas. Pero a veces pasa que uno se ocupa, lo que tú decías hace un rato, uno se ocupa y cuando vienes a ver, el chamo ya ha visto una cantidad de contenido y cómo frenas eso, ¿no? Y cómo eso queda allí y después, obviamente, no lo puedes borrar, le puedes decir, mira, no puedes ver eso, pero ese contenido ya llegó ahí, ¿no? Exacto. El tema, Profesor. ¿cómo funciona eso, profe? Mira, gracias a Dios que Andrea dijo algo claro. Ese contenido ya no es subliminal, que tampoco no fue nunca. Más bien el título está bien, contenido oculto, pero ese contenido ahora es sumamente explícito. Pero es explícito no solo en las comiquitas, y no solo en las comiquitas desde 1929, 30, 31, no solo desde ese momento, desde ese momento hasta ahorita, absolutamente explícito. Y a través de, no solo las comiquitas, yo soy más experto en cine que en comiquitas, aunque hago trabajo en animación. Ese contenido que nunca fue oculto, que siempre fue explícito, ahora es mucho más explícito y es con lo que se trata de introducir, de hacer experimentos sociales, o sea, de hacer un laboratorio social para ir impulsando ciertos cambios sociales que convienen a ciertos O sectores. sea, eso es... no es para nada No, eso no es inocente, inofensivo, eso no es sí. inocente, fíjate tú. Ellos, bien lo decía Andrea, ellos vendían unas normativas en ese momento, o sea, fíjate tú que Edward Bernays, por ejemplo, en su libro, una de las cosas que hace es promover el cigarrillo en las mujeres, o sea, que las mujeres fumasen. O sea, que eso era normal en ese momento. Se estaba tratando de normalizar esa conducta. Esa conducta ahora es sumamente normal hoy en día. Entonces ellos han ido normalizando otras conductas. Contra la guerra de Vietnam, por ejemplo, normalizaron el uso de sustancias ilícitas para poder fracturar el movimiento de protesta contra la guerra de Vietnam. Eso, por supuesto, que generó muchas cosas que hoy son normales. Y así ha sido desde el inicio de la televisión. Ellos han hecho experimentos, han ido experimentando con nuestras generaciones y han creado, o sea, yo tengo como una pequeña línea del tiempo, ¿no? O sea, tú me llamaste al programa y pensé más o menos en una línea del tiempo y dije, bueno, primero todo lo que es el cigarrillo, como que si no fuera un problema. Luego, para fracturar a la guerra de Vietnam, también se introdujo una cantidad de elementos. El amor libre, el uso de sustancias ilícitas, y ahora más adelante, tú que lo acabas de nombrar, cuando haces la introducción del tema, todo el tema del feminismo y de la identidad de género. Ojo, la deformación del feminismo. Un feminismo que ellos llaman progresista, que dicen que es de izquierda, pero que no es de izquierda. O sea, eso es un mal uso, o sea, ellos se apropiaron de eso, le dieron la vuelta, lo venden a través de toda la programación, no solo de comiquitas, sino absolutamente toda la programación. Música, novelas, películas, series, Todo lo llaman entretenimiento. Todo lo que llaman entretenimiento. Y entonces acusan a la izquierda. De hecho, tengo por ahí un video que vi hoy justamente, donde la persona ya más directamente lo dice, el feminismo del socialismo del siglo XXI. O sea, es un ataque directo al comandante Chávez, porque nosotros fuimos los que hablamos de socialismo del siglo XXI. ¿Y qué le diría yo a estas personas que viven hablando del progresismo? Porque además en el progresismo entran con muchas cosas. Eso pertenece a los laboratorios de guerra psicológica y mediática y no tiene nada que ver con nosotros, con la izquierda. Ahora, cuando hablamos traemos a colación el tema de los chamos, es porque son los más vulnerables. Si bien es cierto, bueno, cada quien ya después de la etapa adulta tiene su madurez y sabe lo que es bueno, lo que es malo o lo que considera así. Ahora, tocamos el tema de los niños y las comiquitas porque son los más vulnerables y en muchos casos los padres no están tan atentos en algunos casos cuando están muy ocupados porque le La dejan un dinámica, equipo claro. a los más jóvenes, ¿no? Y hablamos también incluso del tema de la configuración de Disney, ¿no? Incluso cómo se habla siempre del príncipe, la princesa, el príncipe azul, que la chica debe tener una característica, incluso un estereotipo, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar con eso? Un tipo de belleza, sí. Exacto, en la actualidad, ¿no? De esos prototipos que nos vendió Disney, por ejemplo. Bueno, digamos que lo positivo de este asunto es el llamado de los padres a involucrarnos y a no ser pasivos en este sentido y dejar que nuestros hijos consuman cualquier contenido. Pasa primero por la supervisión, no solamente de lo que van a consumir, de saber, vas a ver determinado programa, sino estar, como decía Jocelyn, para escuchar todo lo que se expresa allí.
Y eso nos lleva a nosotros a hacer una selección, un filtro que lamentablemente prácticamente nos va a dejar en 2, 3 programas que vayan acorde a nuestros valores. Pero yo pienso que lo positivo de todo esto es eso, determinar como familia cuáles son nuestros valores, qué queremos promover en nuestros hijos. En base a eso yo voy a hacer una selección de contenidos que me parezca que vaya alineada, que sea coherente con eso. Decía el profesor que es un feminismo distinto, totalmente. Nos hablamos de feminismo de reivindicación de derechos o de derechos ciudadanos para las mujeres. No, hablamos de un feminismo que entra en guerra con el hombre. Y que nos pone... No en igualdad para nada. No en igualdad. O sea, que no sirve de nada un contenido que lleva a nuestros hijos a pensar que uno debe prevalecer sobre el otro. Ya ahí vemos como que la primera falla, porque ¿cómo empieza el acoso o la agresión? Cuando alguien se cree superior a otro y que tiene derecho a... Y eso está pasando de cierta forma con estos contenidos dirigidos a niños. Ahora bien, Andrea, nosotros siempre nos gusta acá hablar como desde el ejemplo, ¿no? Desde la experiencia que tienen ustedes cuando reciben, eres madre también además, cuando recibes a esos padres y te dicen, mira, de repente, bueno, por mi dinámica de trabajo, obviamente mi hijo o mis hijos se expusieron ahora, o sea, no sé de repente cuántas horas, y ven un tipo de contenido y se dan cuenta de que cierto tipo de conductas se están manejando allí, que pueden ser originadas también, no solo por el entorno, sino por ese contenido que está viendo, ¿no? ¿Cómo tratas eso? O sea, ¿qué casos has tenido de un contenido en particular que de repente puedas mencionar que has hecho análisis de este tipo de contenido y que tú digas, mira, este tipo de contenido tiene tal o cuales características que hace de repente o que genera tal o cual efecto en de repente un niño? ¿Y cómo haces para orientarlo? O sea, una vez que se expone a ese contenido, ¿cómo haces para sacarlos de ahí? Lo primero para tú sacar a un niño de cualquier contenido, sea lo que sea, es admitir que tienes una información nueva y que como padre cometiste un error al exponerlo a algo que no conocías. Mira, ahora lo conozco y a partir de eso puedo decirte que ya no estoy de acuerdo con que consumas esto y te voy a explicar por qué. Okay. Eso es lo primero. Como padres nos permite ser cercanos y a nuestros hijos les modela que los seres humanos cometemos errores. Por otra parte, si queremos poner un ejemplo, hay uno muy conocido y los padres siempre dicen, no, es que no me gusta que mis hijos vean Pepa, por ejemplo. Ah, lo he escuchado mucho que es también. súper famoso. No, porque es que Pepa es malcriada, porque el hermano hace esto, aquello y lo otro. No sabe perder. Y eso me parece lo menos alarmante, la verdad, porque Pepa tiene un comportamiento de niño común. Y siempre es corregido, tanto ella como su hermano son niños que son corregidos. Sin embargo, hay otros aspectos que eran los que comentaba en el principio, que de alguna manera siento que obviamos. Por ejemplo, los niños empiezan a subestimar la figura del hombre o del padre, y empiezan a decir, es que papá es tonto. Okay. Entonces, ¿de dónde viene que papá es tonto? Que en toda esta trama de este dibujo animado siempre se refieren al papá cerdito como que es un papá tonto. La mamá es la inteligente. Entonces ya nos presenta a la mujer como aquella que tiene ventajas para este tipo de funciones intelectuales. Okay. También hay familias diferentes en Pepa que pueden despertar esa curiosidad que a lo mejor el niño no está preparado para comprender. De pronto un niño de 5 años no maneja mucho el concepto de una mamá sola y cómo una mamá sola puede tener un hijo. Exacto. Si él está en una familia tradicional es un concepto que le va a costar. Si él está en una familia pues de un solo miembro va a ser absolutamente normal y lo extraño será lo contrario. Entonces son este tipo de cosas sutiles que se obvian, ¿no? La niña empieza a ser como que la figura preponderante, porque ella es la protagonista. Y además, mamá cerdita y otras madres dentro de la historia son las que hacen los mejores trabajos. Los hombres siempre son los que quedan relegados, por poner un ejemplo. Igual pasa con figuras como Cocomelon, que es otra súper famosa, que esta particularmente destaca por la velocidad del contenido que hablábamos. Pero siempre está como esta disrupción de los modelos tradicionales, tanto de familias como de roles. A ver, también sumando aquí al tema de los ejemplos, quería colocar en la mesa que el profesor me diera su análisis sobre el caso de Buzz Lightyear, que es un personaje que, bueno, sin duda alguna de Toy Story. Está el infinito. Exacto, sí, pero este infinito se pasó, creo que los límites cuando en esta cinta se besaron en un beso homosexual, ¿no? Sí. O sea, hasta qué punto, y no tengo absolutamente nada en contra de las personas que sean homosexuales, pero creo que para los niños este contenido no es apto para los chavos. Bueno, la mejor muestra fue el fracaso en taquilla de la película. Yo vi la película. Rechazó esto. Sí, yo vi la película. Incluso fue censurada en unos países. Sí. No, yo vi la película, pues bueno, a mí me gusta la animación 3D, pues yo hago animación 3D. Y Buzz Lightyear me parece un personaje interesante. El principio de la película es muy bueno, se parece mucho, no sé si ustedes vieron Interestelar, todo el tema del tiempo, los viajes en el espacio, la velocidad de la luz. Hasta ahí todo bien. Luego, realmente la película cae en un bache
ocurre este beso entre las dos mujeres. Y es precisamente eso, ellos están haciendo ingeniería social y están tratando de normalizar un discurso. Están tratando de normalizar un discurso donde se atenta. De hecho, el presidente Nicolás habló de eso estos días y creo que declararon el 19 de mayo, no sé si fue que ese día, como el Día de la Familia. Porque lo que hay en este trabajo de ingeniería social es un trabajo contra la familia. O sea, hay un ataque a la familia. Ese ataque ha llevado no solo a un odio, a una división muy marcada, ya no como un reality show entre hombres y mujeres, sino en la vida cotidiana y diaria y real. Y eso está llevando además a otro proceso. Todos los 4 que estamos en esta mesa somos padres, por casualidad, ¿no? Pero resulta ser que entre mis estudiantes jóvenes de 19 años, tanto hombres como mujeres, la bandera es no a la familia, no tener hijos, no casarse, Sí, hay como un rechazo no del relacionarse. compromiso. Claro, pero eso responde a una agenda. ¿A cuál agenda? Bueno, no puedo eliminar a toda la población con una hecatombe nuclear. O con el COVID, por ejemplo. Exacto, tampoco con el COVID, con una pandemia. O sea, siguieron allí. Y yo necesito un control estricto de natalidad. O sea, yo necesito esterilizar poblaciones como se hizo en Centroamérica. Pero entonces que la esterilización sea voluntaria y los contenidos que están saliendo en las comiquitas, en las películas, en la música, lo que están es apuntando a un trabajo de ingeniería social donde haya un corte rotundo, inmediato, de la natalidad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros los pobres estorbamos, pues para sus intereses, así de claro. Así de claro y así de coloquial. Y entonces sí hay un trabajo muy interesado en que no hayan nacimientos, en que no haya natalidad, pero además también hay un trabajo muy interesado en que los niños tengan estas conductas, de que todo sea muy rápido, de que una persona de 19 años que está en la universidad no puede concentrarse más de 5 minutos. No es solo el niño de 5 años el que se aburre. Los de 19 años también se aburren, se salen del salón, se quedan dormidos, no se pueden despegar del celular. O sea, es una conducta que nos permea a nosotros también. Incluso Pero es que que nos, justo- que nos consulta a nosotros mismos. Jocelyn, ¿cuántas horas pasas tú en el teléfono? ¿Cuántas horas paso yo en el teléfono? No, y no solo eso, sino eso de hacer tantas cosas de repente al mismo tiempo y dices, ay, ¿qué terminé? No he terminado nada. O sea, limita mucho la capacidad de Es la concentración. mentira esa de que no, es que la mujer es multitarea y el hombre no, ya va. O sea, cuando uno está haciendo algo, uno se concentra, sea hombre o mujer. Eso no es, Sí, claro. Eso no es excluyente. Bueno, Mira, decretaron el Día de la Familia Venezolana, fue el 15 de mayo. 15 de mayo, Por ok. pero regirlo. estaba por ahí la cosa. Mira, y además, Andrea, le hemos traído este debate porque su red social se ha denominado Criando entre pantallas. Ajá, ¿cómo hacerlo? Porque no podemos No eliminarla. la podemos eliminar, No las puedes exacto. eliminar. Lo primero es ser consciente de que esto no es normal. ¿A partir de qué edad? Bueno, la edad mínima para consumir algún contenido es 2 años. 2 años es una recomendación de la Academia Americana de Pediatría y también de la Europea. Hay un consenso mundial en torno a esto. Ah, que es la Academia Americana, sí, pero es la mínima. Imagínate que ya en Europa se habla de 6 años para Claro, garantizar el también. desarrollo adecuado del cerebro del niño. Wow. Entonces, eso comentaba el profesor acerca de la industria. Algunos padres me dicen, ¿cómo es posible que esta sea la recomendación médica y hay canales para niños? Ciertamente, porque hay una industria interesada. Cuando yo digo, no es normal que un niño esté usando una tableta o un celular y ellos me dicen, no, pero es que hay forros de silicón para estos artículos para que sean de niños. Es una industria que se aprovecha de esto. Y todo el mundo se beneficia. Pero eso no significa que nosotros como padres tenemos que normalizar. O sea, es difícil ver, particularmente en Venezuela, cómo los padres sufren para comprar un equipo a los hijos pensando que si no se van a quedar atrás. O sea, es un país en donde los padres tienen equipos de tecnología más antiguos que los hijos. Tal cual. Sí, eso es verdad. No, y además, los que crean esto, o sea, los que crean, las industrias que crean toda esta tecnología, sus hijos no la consumen. Es famosa las declaraciones de Exactamente. Steve Jobs y de todos ellos diciendo, mis hijos en casa no usan tabletas, no usan nada. Y en esas grandes escuelas donde ellos se crían, porque además tienen sus escuelas donde ellos se forman, no hay tecnología. ¿No las Totalmente. usan? De hecho, hay un artículo que dice la escuela donde van los hijos de estos famosos de Silicon Valley, desarrolladores, es una escuela donde no computan, o sea, no usan computadoras, sino a partir de los 13 años. Qué increíble. Entonces nosotros, en nuestros países de Latinoamérica, nos desvivimos por darle el primer equipo a nuestros hijos temprano. No, y si no lo tienen es una presión social, presión. además que sienten ellos, porque se sienten como aislados del resto y uno obviamente dice, verlo, tengo que hacer el esfuerzo
almuerzo, dejar de comer, dejar de Lo comprar tal principal cosa. en esto es crear esa convicción en los padres de qué es lo que nuestros hijos necesitan para desarrollarse adecuadamente. Que tú como padre estés seguro de que tu hijo no necesita un artefacto electrónico para tener un desarrollo sano y armónico conforme a sus hitos de crecimiento. O sea, un niño de 2 años no necesita ver televisión. Un niño de 6 años no necesita una tableta. Realmente esto lo hemos llegado a normalizar, todo parte por ahí. Y siempre me gusta preguntarle a los padres, ¿cómo harías si el acoso o este bullying es a causa del color de piel, del cabello, de tu condición familiar, como ya pasa en Venezuela? Entonces, ¿qué harías en ese caso? Decirle, bueno, nada, lo tienes que superar, darle tanta seguridad que tu hijo no se sienta amedrentado por este comentario. Es lo mismo con el uso de equipos electrónicos. Tú tienes que estar seguro de que estás haciendo lo correcto cuando tomas esta decisión de mantener a tu hijo alejado o limitado respecto a sus pares que lo usan indiscriminadamente, y que tu hijo esté consciente de por qué tú lo haces. De que mañana él va a ser diferente, de que él no va a ser solamente un seguidor, sino que él va a tener la capacidad de ser un líder. Dice el profesor que ya lo ven alumnos de 19 años. Claro, ya tenemos más de 10 años de uso de teléfonos inteligentes y las consecuencias se están viendo. A mí todavía me sorprende cuando dicen, no, pero es que no hay estudios concluyentes que demuestren esto. Ciertamente no hay un estudio que te diga el teléfono celular es absolutamente dañino para el desarrollo del cerebro, pero ya estás viendo las consecuencias a nivel social. Cuando los alumnos universitarios no se pueden controlar, no pueden mantenerse en el aula de clases, tienen esta ¿sabes? necesidad inminente. Y no solo eso. O sea, sí está demostrado. Estos aparatos, lo que uno consume, sí modifica las conexiones cerebrales. O sea, las modifica, es un hecho. Entonces, es bastante irónico, porque además a mí lo que me da risa es que nosotros normalizamos no solo la entrega de estos aparatos, sino que nos sentimos orgullosos y decimos, es que un niño de 3 años maneja el teléfono mejor que yo. Es que son muy inteligentes. No, muy inteligentes son los que lo desarrollaron, los que lo crearon, los ingenieros que permitieron que solo con el dedo tú lo operes y que no tengas mucho, o sea, que simplemente agarrando la pantalla y dándole, pues tú lo logres. Entonces vemos cómo estos criterios nosotros lo normalizamos como, no, que los chamos son muy inteligentes. Yo voy a presentar dentro de poco mi trabajo de ascenso, una investigación donde demuestro que es todo lo contrario. O sea, el uso, más bien, o sea, sí usan mucho el teléfono, pero usan ciertas cosas del teléfono. A la hora de enfrentarse realmente a las tecnologías de la información y a la hora de hacer un análisis crítico ante lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy observando, no hay una capacidad de análisis, porque además esa cantidad de imágenes, esa cantidad de flash, nos roba la atención y nos roba la capacidad de razonar lo que estoy consumiendo. Lo consumo, entonces tú le preguntas, ay, ¿qué viste? Miran al cielo, o sea, no sabe qué vieron. Sí lo consumieron, claro que sí, el cerebro lo agarró, pero ellos no son capaces de razonarte cuál fue el contenido que consumieron, ni siquiera que lo estén consumiendo a través de una red social como TikTok, ni siquiera. Caramba, qué tema además, porque aquí ando pensando, ¿no? En todas las cosas y en cómo manejar esta situación, porque como decía Andrea, no es algo de lo que podamos, o sea, creo que hay que... No es algo que le podemos quitar y obviamente lo va a encontrar a donde vaya, lo va a encontrar de repente, obviamente no en los centros educativos, pero sí de repente vas a un domingo de familia y entonces el primito tiene el teléfono, entonces tiene la tablet, entonces yo qué hago, estoy aburrido, no quiero jugar, bueno, préstame tú el teléfono, es así, pasa así. Así es, ¿no? Y saber quizás, Andrea, que tiene todo este estudio de criando entre pantallas, saber la cantidad de horas, cómo podemos controlarlo. Estoy consciente que hay algunas aplicaciones que tienen control parental, pero bueno, ver cómo nos adentramos en todo ese mundo y decías algo importante sobre que por lo menos me ha pasado personalmente con mi chama y dice, mira, hijo, entonces ¿qué voy a ver, papá? No me deja ver esta, aquella y la otra, entonces ¿qué voy a ver? Bueno, esto lo vamos a seguir hablando en la próxima parte, ya venimos con más, ya al día. Ajá, aquí estamos en esta conversa. Estamos de vuelta, mira, comiquitas, mensajes ocultos, obviamente, o sea, hay muchos mensajes, pero ya no están tan ocultos, seguramente a usted le ha pasado que en su dinámica en la que el chamo está viendo pantallas o viendo el celular o viendo algo a través de la televisión, usted dice así como que, ¿qué? ¿Qué acabo de escuchar? Y eso lo ves, y eso es lo que te gusta, sí. Por cierto, yo se le dejaba antes de irnos a la pausa ese tema de la cantidad de horas, ¿no, Andrea? Y si hay herramientas, control parental, ¿qué podemos hacer? Porque ya lo decimos, no se lo podemos quitar. Decías que hay estudios que
dice que a partir de los 2 años pudieran utilizarlo, pero eso también es a criterio, ¿no? Ahora, la cantidad de exposición que puede tener un chamo diariamente, ¿cuál es la recomendación que tú das ante las pantallas? Bueno, la recomendación de los expertos es de 2 a 12 años de 1 hora y de ¿Diaria? 12, sí, diaria. No, y entre todas las pantallas, o sea, pantallas pasivas, interactivas, el computador, el televisor, celular, tableta. ¿Cuáles son pasivas? todas. ¿Cuáles son...? La pantalla pasiva es, por ejemplo, el televisor y el cine, donde nosotros no tenemos que hacer ninguna acción para consumir el contenido. La interactiva está básicamente vinculada a celulares y tabletas Que tienen o que videojuegos donde ellos tienen que intervenir y ahí, bueno, ya se activa un sistema de recompensas importante que es lo que los mantiene enganchados. Entonces, es de 1 hora hasta los 12 años y de 12 en adelante es de 2 horas. Todo mal. Si como padre dices, no tengo nada que hacer, estoy criando entre pantallas y tengo que darle una, yo sugiero que elijas la pasiva. La pasiva y la interactiva se consumen diferente. Además de la acción, tú no consumes igual el televisor, que está a una distancia aproximada de 2 metros, que es una pantalla de al menos 21 pulgadas que tienes en tu casa y que está situada en una pared. No es lo mismo que un celular que no tiene sino tienes 10 aquí. pulgadas, que lo tienes aquí y que ya hay enfermedades oculares vinculadas al uso de dispositivos. Pasa igual con la tableta. 12 pulgadas, 16 pulgadas, no sé cuánto puede tener una que sea muy grande, pero igual no es comparable y siempre se consumen a esta distancia. No, y el tema de esto como que se vuelve una adicción, ¿no? No, es que cambian de un video a otro, o sea, ni siquiera la terminó de... Bueno, mi hijo no ve una película completa. La última vez fuimos al cine y era a la mitad de la película, mamá, me quiero ir. Yo no voy a abandonar la sala, Tal no cual. me voy a ir. El fin de semana estaban pasando Pokémon y yo me quedé viéndolo también, pero porque me gusta de cierta forma todavía Pokémon. De un poquito más de pollo ahí. Es válido, es válido. válido, ¿no? Claro, vale. El anime. Pero mi hija me decía, no, papá, es que esa película es muy larga. Pero qué larga, hija, son 1 hora y media viendo animados. El Y tiempo, no le ¿verdad? De gustaba. concentración. Me coincido con eso que estás diciendo, yo sé. Mira, no, es muy difícil, ¿verdad, profe? Eso, bueno, usted lo Totalmente. mencionaba en los universitarios, imagínate si a uno le cuesta también alcanzar el tema de la concentración, porque todos estos elementos al final distraen. A mí me pasó algo muy curioso. Los lunes estoy excesivamente activa, exacto, hasta tarde, y me pasa que no puedo dormir. No puedes dormir. Y en ese no puedo dormir empiezo a... La luz azul del teléfono. Y entonces digo, ¿pero qué hago yo viendo esto? Yo debería estar durmiendo, o sea, descansando. O sea, es un nivel tan acelerado. Adicción. Bueno, eso es son horrible. bueno, son nuevas adicciones. Así como hay alcohólicos anónimos, existen tratamientos psiquiátricos y psicológicos para separarse de la pantalla. Y estos teléfonos y las tabletas y los televisores tienen una luz azul que además es sumamente dañina para la retina, que mantiene el cerebro muy activo y que eso es una de las cosas que no te dejan dormir. Por eso es que ahora salen los anteojos con filtro de luz azul. Hay pantallas entonces con modo lectura que filtran la luz azul. Y bueno, Andrea decía 2 horas. Me va a castigar, pues yo paso 12 horas frente al monitor, ¿no? Animando, ¿no? Yo soy uno también que soy adicto, muy adicto al uso de la computadora. No viendo contenido, sino creando contenido en este caso. Pero una de las razones de la que nosotros no nos despeguemos, que nos dé dolor de cabeza, que tengamos más miopía, que no durmamos, que no nos concentremos, es parte de cómo, o sea, de los rayos que recibimos de la misma pantalla. Y, bueno, el contenido. O sea, ¿cuánto dura un video? No es 1 minuto. Si tú estás acostumbrado a ver contenido de 1 minuto, Con las ¿cómo redes te vas a sociales, los acostumbrar a ver una formatos. película de 1 hora y media? Menos la de Zack Snyder, que duran 3, 4 horas. O sea, de la Liga de la Justicia, el Imposible. remake que sacó casi 4 horas. ¿Quién ve eso? Mira, y ahora eso de una u otra forma también condiciona la forma en que nos relacionamos, ¿no, Andrea? Porque entonces a veces estamos en una reunión familiar y entonces, mamá, reunión con los primos, con la broma, y ves Todo acá el mundo con el chamito con un teléfono en la mano sentado en un mueble. Y yo, pero si me dijiste que querías ver a tu primo, o que querías ver a tus familiares, entonces los ves sentados en un mueble. ¿Cómo luchar con eso, no? En una fiesta, en un cumpleaños infantil, en vez de ver niños corriendo o jugando, ves niños pegados a las pantallas. O que parte de las atracciones son una zona gamer, por ejemplo. Entonces estás llevando niños a compartir, pero con actividades que no les permiten socializar ni interactuar entre ellos. Sí es posible limitarlos. Así a ti te toque ser el papá del bicho raro, tenemos que hacer la diferencia. Yo ¿Cómo me haces considero- desde tu rol de mamá? O sea, ¿qué te dicen sus chamos? Obviamente si tienes el interés de orientar a otras personas, ha sido
¿Cómo ha sido tu experiencia particularmente como madre en este sentido? Lo principal, buscar herramientas, porque no se trata de decirle al niño no lo puedes usar y dejarlo en un cuarto oscuro y sin juguetes. No, o sea, tienes que darle herramientas, pinturas, juegos interactivos, juegos que sean didácticos. No todo tiene que ser didáctico, también cosas que les gusten. Muñecos, Pokémon, si es lo que les gustan, tarjetas de Pokémon que hoy en día están de moda, llenar álbumes. Jugar con materiales Volvemos como a nuestra época, de ¿no? manualidades, exacto. ¿Qué hacías tú? Los padres a veces me dicen, pero ¿cómo hago si voy a comer? Y él no se puede mantener 30 minutos esperando a que llegue la comida. Siempre los llevo a preguntarse, ¿cómo hacías tú? Por favor, vamos a tu recuerdo. ¿Qué hacías tú en una espera? Bueno, jugaba con los palillos. Déjalo experimentar con los palillos, que le eche sal, que le eche agua, que vea qué pasa, que moje la servilleta, que los enrolle. No quieres caer en eso, lleva juegos que tengas exclusivos para ese momento de la salida, no los que usa Ok. todo el tiempo, porque no vas a generar Se va a aburrir. el factor sorpresa. Tienes que generar ese factor, wow, que cuando ese niño vea ese juego nuevo que tú estás sacando, que no tiene que ser nada costoso, simplemente generar la novedad, que él se pueda entretener con eso. Todos los niños pueden prestarle atención. Es difícil porque mi hijo está muy habituado a las pantallas, sí, pero solamente con la práctica es que vas a alcanzar lograr ese equilibrio que puedes estar buscando como No, y padre. eso de hecho lo hemos mencionado en varios programas en los que hemos coincidido con estos temas, el tema de sacar, que yo sé que es difícil, se los dice una persona que trabaja y que generalmente a veces tiene al chamo en esta dinámica de trabajo, pero sacar un tiempito en el que puedas conectar con él, en el que puedas saber realmente qué es lo que le gusta, tener conversaciones con los chamos, porque no podemos subestimar a estos niños, o sea, son extremadamente inteligentes de una forma que tú dices así como que, wow, esto me lo dijo mi hijo, o sea, qué increíble que pueda tener conversaciones incluso interesantísimas con él y escucharnos, ¿no? Y que él pueda escuchar. Yo, por ejemplo, normalizo mucho el tema de las emociones. O sea, no busco que él me vea como una mamá que está sonriente. Siempre le digo, no, papi, la gente llora, la gente tiene miedo. Yo también soy adulta, pero o sea, también me da miedo. También lloro, también me siento mal, también me siento triste. Lo importante es que uno pueda, bueno, sobrellevar todas estas emociones. Eso es normal, somos seres humanos. Mira acá. Entonces, el reto es que seamos padres de verdad. Sí. Porque es que nosotros dejamos que la televisión fuera el padre y la madre, Que que el oriente. teléfono fuera el padre y la madre, que los que le hablan por esa pantalla a través de las redes sociales sean los padres, la madre, los hermanos mayores. Entonces sacan todos sus referentes de personas que no son su familia. Exacto. Y esos referentes posiblemente, algunos será bueno, pero la mayoría no son los mejores referentes, porque además ese contenido no está hecho para ellos. El contenido que nosotros consumimos en redes sociales está hecho para personas como nosotros, no para personas como ellos, o sea, no está hecha para niños. Y nosotros, nuestro rol de padre, bueno, no, lo que pasa es que yo estoy ocupado, estoy cansado, el trabajo, esto, aquello, y bueno, nos separamos de nuestro rol de padre. Entonces, lo que nos dice Andrea es, retoma tu rol de padre y de madre. Claro. O sea, te corresponde, pues. Es un jaloncito de oreja Mira, y necesario. hablando de los juegos que recomendaba Andrea, últimamente estoy jugando uno. Entonces, Mira, yo me también, encanta, el fin de ¿viste? Me semana encanta el probé uno. con ¿En mi serio? chama, sí, estuvimos un rato ahí, pasamos un Pero rato juega fino, divertido. ¿tú? No estaba... ¿Cómo? Juega fino. Bueno, ahí tengo mis trucos. Pues Vamos a mira, me traer la llega un carta. mensajito a propósito de la pregunta que te hacía en la pausa, y seguramente muchos padres coinciden por acá. Dicen, también deberían tocar el tema de que pueden haber mensajes ocultos en una comiquita que no necesariamente sean malos. Por ejemplo, dicen el capítulo de Bluey, en el que el mensaje oculto de por qué la tía no los visitaba casi es el hecho que al no poder tener hijos, ella se sentía nostálgica de tratar a las niñas que no podía tener. Eso no es un mensaje negativo, solo plantea una situación. Bueno, pero si lo pudiste deducir a partir de eso, en No, está realidad no tan es oculto. oculto, sino Ok. explícito. Y sí, está bien, plantea una situación normal. Generalmente esta comiquita yo he sentido que le hablo a los padres muchas veces. Mira, ¿tú sabes quién está Me por quedo ahí? con poco yo. Me gusta poco yo. Sí, Por me ahí gusta. tenemos a una compañera que siempre está en la calle recogiendo testimonios, así que vamos a ver el siguiente material. Muchos de estos dibujos animados marcaron tu infancia, pero los has visto después de adulto. ¿Te has dado cuenta de algún mensaje implícito que no habías notado siendo niño? Hoy salimos a las calles de Caracas para preguntarle a las personas, ¿has visto alguna comiquita después de adulto y te has dado cuenta de algún mensaje implícito? ¿O hay alguna escena que haya marcado tu infancia? Acompáñeme y lo averiguaremos. Te diría que sí, hay una escena en particular, no es tanto es una caricatura, pero es una serie, es una película, que es la muerte del padre de Simba.
Yo de pequeño, si bien no era muy relacionado, bien que eran mis padres y demás, no estaba muy relacionado con el tema de lo que era un vínculo familiar. Sin embargo, a través de los últimos años he tenido pérdidas muy importantes y retomar esta serie o esta escena en particular realmente duele mucho más ahorita que ya has pasado por ese sentimiento. De verdad, sí me parece muy fuerte una película para niños. Yo me acuerdo de una película que que muchos recordarán, que es Coraline. Esa me acuerdo que a mí me daba mucho miedo de pequeño y creo que ella también comparte mucho ese sentimiento. De hecho es una película muy buena, pero sí es un poco fuerte. O por lo menos para los niños sí fue bastante traumático, pues. La escena que le cosen los ojos, ¿no? Sobre todo. Ahorita no tengo ninguna comiquita así que se me venga a la mente, pero sí se nota que hay escenas que vienen como con doble sentido, que no son realmente como para niños. Entonces ya uno más adulto es que se da cuenta de que ese tipo de escenas no tienen nada que ver y no son para niños. Sí, realmente sí. De hecho, de pequeña a mi mamá no le gustaba mucho que la viera, pero yo cuando ya no estaba la veía, que era Los Simpsons. Les confieso que hay varias escenas que vi durante mi infancia que me generaron mucho temor, como lo es el intro de la serie Cuentos de la Cripta, o incluso una serie que era bastante misteriosa, Eerie, Indiana. Me generó impacto uno de sus capítulos. ¿Y ustedes recuerdan alguna serie o dibujo animado que les haya generado algún tipo de temor? Cuentos de la Cripta. A mí me encantaba, pero yo le pongo eso a Axel ahorita y me dice, mamá, no quiero dormir sola. Mira, agradecemos a Yacivit que además, como somos un equipo, ella fue quien planteó este tema, lo debatimos allí en nuestra mesa de producción y bueno, ella siempre activa con esta información. En particular, recuerdo una serie llamada Escalofríos, que lo pasaban como a eso de 6, 7 de la noche en la televisión venezolana y también me daba un poquito de miedo. Mira, a mí hay una recientemente que es animada, que me parece bastante interesante el tema de cómo plantean las emociones primarias y tiene que ver con Intensamente. O sea, me gusta mucho cómo se lleva ese contenido Pues a hay una los segunda chamos. parte, por cierto. Exacto, que hicimos referencia también estos días hablando de los lenguajes del amor, de la importancia de la tristeza, de la importancia de la felicidad y de cómo esto funciona dentro de nosotros, sobre todo en este proceso de adolescencia que es tan hormonal, ¿no? Profesor, decía que todavía ve comiquita. No, claro, sí, lo que me gusta es la animación 3D. ¿No has visto esa? Intensamente. Por supuesto, bueno, estoy esperando la 2, la 1 la vi. Las Sí, he visto me todas. gustó mucho. Yo las consumo todas. De hecho, las colecciono, las tengo también. Pero Hubo una de elementos también. Sí, era la Wilford. ¿Alguna serie animada que pudiera colocar en este contexto de lo que hemos hablado? Mensajes ocultos, mensajes explícitos. Mira, casi todas o todas las que vienen de Disney, DreamWorks, Tienen. Blue Sky, todas tienen mensajes y no son ocultos, son bien explícitos. Y si hacemos una rápida búsqueda en internet, nos vamos a encontrar cantidad de imágenes que se muestran en Enredados, en Toy Story, en el mismo Shrek, el gato con botas, que consume sustancias ilícitas, tanto en la 2 de Shrek como en el gato con botas 1. En Enredado aparecen algunas imágenes en las nubes, en la habitación de Andy, en Toy Story también. O sea, en casi todas estas películas hay contenido. hay algún contenido de este tipo explícito. O sea, Andrea, no- ¿qué no hacer? es- Por favor, danos las herramientas. Bueno, lo primero es una pregunta que quería dejarles a todos es, ¿quién quieres que le hable primero a tus hijos de política o de religión o de sexualidad? Todos Claro. los padres suelen decir yo. Entonces toma en cuenta esto cada vez que dejas a tu hijo sin supervisión consumiendo algún contenido. Probablemente si no has tocado el tema, no vas a ser el primero. ¿Qué hacer? Ser un padre presente es lo primero. Si no puedes estar porque tienes muchas actividades, estás comprometido laboralmente, procura que tu hijo se mantenga ocupado con actividades que sean edificantes para él. Deportes, las llamadas tareas dirigidas, que comparte con algún familiar, que esté en casa de una abuela, que esté bajo el cuidado de alguien, que no esté solo, porque ahí no vas a poder supervisar el contenido que consume. Por más que instales aplicaciones, estas te pueden ayudar a limitar el tiempo. Y en algunas ocasiones lo que va a consumir, sin embargo, ellos pues son bastante ágiles para descargar otro navegador, por ejemplo, Ya saben. y saltarse esas palabras que tú hayas configurado.
Además de que ellos sean inteligentes y saben, como decía el profesor, todo está diseñado para que sea cada vez más intuitivo y más sencillo. Si no sabe escribir, utilizan el micrófono y colocan lo que quieran buscar. Redes sociales, Así Andrea, es. que ya se nos está acabando el tiempo. Ahí esa camarita. Criando Entre Pantallas en Instagram, en Facebook, mi página web también, www.criandoentrepantallas.com, en LinkedIn como Andrea Chimino, CIMINO, en YouTube Criando Entre Pantallas también. Criando entre pantallas. Andrea Chimino. Lo dije bien ahora sí, ¿no? Sí, ahora corregí. Gracias. Profesor, sus redes sociales allá a la cámara. Bueno, en TikTok, como S3IJ4S, igual en YouTube, S3IJ4S o Medios Impresos Hoy, que es el canal donde tengo todos los materiales de mis animaciones y clases a través de virtuales. Bueno, Bien. nos estaremos viendo en otro al día donde estaremos además decodificando pues todos estos mensajes. Mira, por acá rapidito para despedir, dice Whitney que cuando Frollo, el malo, acosa a Esmeralda, la gitana, en el jorobado de Notre Dame. Este tema del acoso es evidente Sí. en todos estos dibujos. Y lo vamos a tener mañana, ¿no? A propósito de este tema. Mira, me ponen este tema, un mensajito aquí rapidito antes de irnos. Sin duda, los padres deben involucrarse en el contenido que ven sus hijos en las redes. Existen herramientas que están incluidas en el mismo celular para controlar su uso. Bueno, de eso estuvimos hablando el día de hoy. Roger Villegas TV, Jocelyn Correa con doble S, al día.tv8. Nos vemos mañana. Feliz Chao, tarde. Whitney. Gracias. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.